Ok, sigamos, chicos. Perdón, ya, acá estamos. Nos falta Juan, esperémosle un minuto que se reconecte. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Perfecto. Continúe. Sí, profe. Brandon. Brandon. No, hay una, No, está trabado tu audio, Brandon. yo tengo la duda. Dije. Está Hay trabado algunas tu audio, personas de que Brandon. también le echaron la culpa a Guillermo Lazo por lo que también estuvo involucrado en esto del No periodo se escucha bancario. bien tu audio, Brandon. ¿Puedes acercarte un poco más al computador? Hola, Yuladi. Buenas noches, Qué profe. gusto que ya estés con nosotros. Qué bueno. Dinos, Brandon, ¿ya estás más cerca del computador? Sí, le dije, ¿no me escuchas? No. ¿Soy solo yo o se le oye como con eco a Brandon? Sí, profe, no se le escucha bien. A ver. Es como que se vienen Y las sigue con el eco, Brandon, notificaciones. ponla por el chat, no hay problema, yo te respondo, ¿ya? Y si no, después intentemos. Nos falta Juan, pero bueno, ya, esperemos que se sume. Ok, les decía que si nos estaba siguiendo la clase, ¿verdad, Yuladi? Sí, profe. Perfecto, qué bueno. Vamos acá. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Ok, entonces, la emigración internacional a España, Estados Unidos e Italia. ¿Por qué les llamamos, queridos estudiantes, emigración? ¿Han oído emigración, inmigración, migración? ¿Han oído estos términos? Migración dentro de un mismo nivel. Inmigración de adentro hacia un sector, una población más fuerte, urbana. Sí, la inmigración rural, rural o de los sectores, de los territorios indígenas, campesinos que vienen a la ciudad. Inmigración dentro de emigración fuera, al exterior, desde un país. Entonces, emigración, producto de la dolarización, vino de la mano de elevadas transferencias, como les decía, paradójicamente. Viene a auxiliar un poco la economía nacional, porque las remesas que envían los hermanos migrantes fueron soporte para la economía local. ¿Qué me refiero con remesas? Dinero, efectivo, que enviaban los hermanos migrantes al Ecuador, fueron también sustento, reactivaron la economía, fueron el primer, fueron la primer fuente de ingresos de la economía nacional, incluso por sobre el petróleo. ¿Sí se pueden dar cuenta de mencionar eso? Entonces, estas divisas se convirtieron, como yo les digo, en la segunda fuente, solo por debajo del petróleo, en la segunda fuente de ingresos. Dinamizó la economía y logró de alguna manera sofocar, aliviar la crisis que vivíamos post-dolarización, que hablamos la clase anterior, recuerden. Eh, de a poco también el Ecuador se fue recuperando, mejoraron el nivel de la inversión extranjera, se estabilizó con el tema del dólar. Aquí nadie iba a invertir un sucre en una economía con tanta fractura, debilitamiento y el fantasma de un nuevo feriado bancario. ¿Ustedes invertirían así en esos contextos? Ya, evidentemente el dólar mejoró, estabilizó esta economía.
¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? Brandon, ahora sí. Sí, Listen. Verás, Brandon, no soy tu Listen, no por el grado. Como yo te he dicho, a mí, ni más ni menos los títulos. Ya licenciado, yo creo que fui hace 20 años. Yo les suelo decir que no me digan así porque ustedes se configuran como que estuvieran en el colegio y ya no están en colegio. Están en una universidad, la mejor del Ecuador, la mejor universidad pública del Ecuador, la Universidad Central del Ecuador. Solo por eso, mi querido Brandon. Hey, no me puedes decir Alejandro, no hay problema, no tengo lío. Tutor, profesor, pero listen, porque ustedes mismos se configuran que están en una etapa colegial y de esa ya salieron. A ver, mi duda es porque mucha gente también le culpa a Guillermo Lazo de estar involucrado en el feriado bancario cuando estuvo como ministro de Maguad, cuando muchos, perdóname, cuando muchos medios de comunicación le preguntan sobre este hecho, él lo niega. ¿Cuál es la duda? ¿Es duda, afirmación, pregunta, consulta? Mi duda es que él niegue eso. ¿A eso te refieres, Brandon? Te congelo el Brandon. Chicos, ¿cuál? Abramos un pequeño debate aquí. Tenemos un tiempo todavía antes de hacer un pequeño sondeo. Brandon, ya estás con nosotros. ¿Esa es tu duda? Es que no entiendo si es duda, afirmación o reflexión, que muchos de los medios le digan a Lazo que él fue parte del gabinete ministerial de Maguad en en el feriado bancario y la dolarización. ¿A eso te refieres? Sí, profe. ¿Qué criterio les merece esa duda de Cristian, de Brandon? Cristian. O sea, ustedes no están en el contexto de lo que hayan escuchado, de lo que tengan referencia. Brandon ha tenido alguna referencia, miren. Eso sucedió hace 25 años. Ustedes tal vez ni no nacían. Pero Claro, o gracias, sea, Juan. en este caso sí, de igual manera, como dice el compañero Brandon, también he escuchado que a veces le culpan a Guillermo Lazo porque él estuvo involucrado, obviamente como en ese tiempo era dueño del Banco de Guayaquil, si mal no estoy, entonces le hacían como referencia que él también como que aportó para que se haga este tipo de incidentes, se podría decir tal vez. Ok. Paola, O sea, yo sí he escuchado, bueno, cuando él estaba, creo que recién en campañas para ser presidente y después ya fue presidente, le decían que él estaba estuvo en el feriado bancario, pero él negaba, decía que no. O sea, o a veces ni siquiera respondía, pero según él decía que no participó nunca en el feriado bancario, pero la realidad fue otra. ¿cuál fue la realidad? Que sí estuvo de ministro con Maguad y a la final sí robó dinero y eso le ayudó a, digamos, a salvar el banco, ¿no? Que tiene, no sé si es ahorita dueño, pero el Banco de Guayaquil. A ver, no sé si alguien más desea aportar. Juan, tal vez. Sí, profe, y, a ver, lo que pude leer fue que, claro, o sea, fue parte del gabinete en el gobierno de Yamil Maguad, pero habían fuentes también que lo decían que estaba como que en sus principios, entonces, algo como para acusar y verdaderamente ir hacia una fuente, sí era un poco más complicado, pero formaba parte del gabinete de Yamil Maguad, entonces tiene algo que ver dentro del periodo bancario. Perfecto, gracias, Juan. Miren, el criterio que debemos nosotros entregar a cada una de estas inquietudes, consultas, dudas que tengamos, primero, ir hacia fuentes oficiales, como lo propone Juan, para no caer tal vez en la percepción de una corriente o de otra. Segundo, sí, Paola, está bien una primera parte que argumentas, la segunda sí, totalmente no. No se puede decir que alguien ha robado sin tener pruebas, por favor. Cuando ustedes planteen un debate de esta índole, a más de la parte cualitativa,
que siempre es, por supuesto, aceptable, es decir, nuestra reflexión analítica, tenemos que argumentar con indicadores. Entonces ahí dejamos de ser cualitativos. Lo cualitativo tiene significancia en un argumento, en un debate. Y lo cualitativo viene de la investigación, de la propia vivencia, de lo que hemos vivido nosotros. Y eso es irrefutable, ¿sí? Pero si a eso le damos un indicador, nadie nos rompe en el debate ni en el discurso. Entonces, por eso les decía a Paula que sí hay que tener un poco más de manejo en el tema de los términos como robar y todo esto. Vamos a la duda de Brand. Javier Guillermo Lazo fue parte del gabinete empresarial de Maguad, fue su ministro de Economía y Finanzas. Así no haya topado un dólar cuando los medios le increpan que él fue parte de la dolarización, es que fue parte y fue parte responsable. Pero por favor, o sea, quién puede negar eso? Que los medios quieran dar otra connotación. No sé con qué intereses, porque los medios, al menos masivos, tal vez sea porque quieren hacer un saludo a la bandera, decirle a la población, sí, investigamos, no sé. Pero si viene esa pregunta de medios alternativos, independientes, nativos digitales, con mayor sentido de criticidad, porque no se deben a fuentes justamente a empresariales o bancarias, tiene más peso la pregunta y la apelación, ¿me entienden? Es que ¿cómo negar que fue parte del gabinete, fue su ministro de Economía y Finanzas y aportó en el tema de las decisiones de la dolarización que vemos lo que provocó? En ese entonces no era dueño del Banco de Guayaquil, era accionista. Y el que fungía como gerente general es un personaje que lastimosamente, como yo les he dicho, no estoy para yo entregar criterios. Eso es lo mío, es ser docente, dar la parte de cátedra. Pero su cuñado, Danilo Carrera, que recién se vio inmiscuido en un pocotón de procesos legales, que incluso tiene nombre y apellido desde la fiscalía, que es el caso León de Troya, fue el gerente general del Banco de Guayaquil y él fungía como accionista principal. Y sucede que después de la gran debacle de la dolarización, uno de los bancos con mayor proyección de crecimiento fue el Banco de Guayaquil. Los indicadores hablan por sí solos. Cero ideología, seria tendencia política. Los indicadores. ¿Cómo que entonces el ministro de Finanzas, primero que dice que no tiene responsabilidad alguna, cuando sí tiene? Así sea, así haya sido para salvar a la población mundial, poniéndome exageradamente en esos términos. Pero tiene que ver, fue responsable de esas decisiones. Y lo hemos visto, los indicadores lo dicen, los teóricos lo dicen, Ayala, Herrera, Hernández. Hubo el peor salvataje bancario de la historia del Ecuador. Entonces, Brandon, espero que, no sé si fue duda, consulta, inquietud, aporte, lo tengas claro. Fue parte, fue, pues sí, parte. Entonces, después de la dolarización, el Banco de Guayaquil, uno de los bancos con mayor proyección de crecimiento. Después de la pandemia, chicos, en la pandemia, ¿cuáles fueron los únicos ganadores de la pandemia? Todos los ecuatorianos perdimos un ser querido, nos enfermamos, estuvimos al borde, sufrimos de psicosis por enfermarnos, por contagiarnos, eh, se perdieron emprendimientos, capitales, infodemia, todo. ¿Y cuáles fueron los únicos ganadores o aquellos sectores que no se vieron afectados, pero mínimamente? Respóndanme, chicos. El sector empresarial, el sector bancario, perdón, el sector bancario. El sector empresarial también sufrió duro. Lo vimos hace 3, 4 clases atrás o dos. Pero el sector bancario no perdió un dólar con la famosa ley humanitaria que fue expedida por Moreno.
Otro presidente que beneficia al sector empresarial. En 2019, como les dije, argumentó que la mejor decisión para salvar la economía del país era quitar los subsidios a las gasolinas y a los combustibles y liberar su precio, liberar su valor a precio internacional. Y unos 3 meses antes disculpó a la banca 4.200 millones de dólares. La banca no perdió ni un dólar en la pandemia. Esta famosa ley humanitaria, entre comillas, que nos dejaba 3 meses exentos de pagar nuestras deudas, después vinieron con recargas. Se duplicaron, se triplicaron con los intereses las deudas. Si ustedes estaban debiendo $1.000 por mala suerte en una tarjeta, no pudieron pagar, refinanciaron y terminaron pagando ¿cuánto? $3.000 por la famosa ley humanitaria. Finalmente, otro indicador, no ideología, no tendencia política. En el nefasto lapso del periodo gubernamental de Lazo, que no aguantó, creo, no llegó ni a los 2 años, año 8 meses. ¿Cuál fue el banco que más enriqueció durante este? Si saben, chicos. Tuvo un superávit. No tengo el dato exacto, pero consúltenlo. Consulten si quieren ahorita. Tuvo un superávit del más del 100%, puede ser. Perdón, no hablar de memoria. Perdón, pero tuvo un superávit extraordinario. Creció en un valor descomunal. El Banco de Guayaquil, chicos. ¿Quién es el propietario del Banco de Guayaquil? Brandon, ¿quién Guillermo es el Lazo. propietario del Banco de Guayaquil? Guillermo Lazo. Entonces, si oyen alguna vez que Guillermo Lazo no tuvo nada que ver con la dolarización o con lo que se provocó, está en su criterio y ha formado como estudiantes de comunicación social que han, han abordado la temática de la realidad nacional, de los indicadores fundamentales, de la crisis, de los hitos, de la dolarización, en sí, o sea, eso se queda en el imaginario como un chiste burdo de que no tuvo nada que ver. ¿Sí me entienden la idea? Ok. Entonces, mis estimados estudiantes, verán, cerramos prácticamente la unidad 3 con esta temática. Recuerden estas fechas importantes que hemos recapitulado aquí, la del 97, es decir, la convocatoria de la Asamblea Nacional, eh, cuántos años cumplió ya la dolarización en este año, cuántos cumplió en el 2019. Recuerden esta parte que como que querían ver al pueblo una especie de compensación, de mofa ante tanta usurpación del erario nacional, del sector estratégico, del sector de las telecomunicaciones, del petróleo, de la energía. Entonces al pueblo ahora les vamos a dar para contentarles esta ley de la diversidad del país y reconocimiento de derechos. Pero si los derechos están ya reconocidos desde el día que nacimos y nacemos como seres humanos, por los derechos universales del hombre, en los cuales está supeditado nuestra Constitución. ¿Sí me entienden la idea, verdad, chicos? O sea, compensaciones, espejismos de cuál fue el rol nefasto de Maguad y de su gabinete ministerial en la dolarización, cómo se pretendió justamente privatizar los sectores estratégicos del Ecuador con estas reformas de la Constitución del 78, que actúa y que entra en vigencia en el 98 con la entrada de Magua. ¿Cuáles fueron los puntos que el Banco Central debía hacer antes de que un banco entre en periodo de liquidez?
saneamiento y reestructuración. Entonces, el dinero de la Yuladi, como yo estoy en quiebra, pero yo soy amigo del dueño, entonces por favor que el dinero de Paola, Yuladi, Steven, Juan, Brandon y Cristian vengan hacia mí para yo fortalecerme y salvarme de la crisis. Y como les digo, el tema del feriado bancario que fue un hito histórico para el país. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario, algún aporte que quieran hacerlo? Es importante y es enriquecedor, porque si no, nos tomamos solo unos 5 minutos, regresamos dentro de 5 minutos, restauramos la sesión y prácticamente nos empezamos a preparar para nuestro test. ¿Algún comentario, duda, aporte? Cristian, algo que nos desees compartir. ¿Cómo ves? ¿Cuál No, es tu igual, criterio bueno, de un todo lo poco. que hemos visto? Sí, justamente eso de, como comentó el compañero Brandon, igual al principio tenía un poco de duda, pero sí tenía entendido que él era también, digamos, principal por el tema del feriado bancario, en este caso por lo que era accionista del Banco de Guayaquil, y obviamente quien se enriqueció más fue él, ahora que ya es propietario único, creo, ¿verdad? Si mal no estoy, del Banco de Guayaquil, entonces, eso, de ahí todo bien. Ok, ¿algún otro criterio de todo lo que hemos venido viendo, de las causas, efectos, consecuencias sociales, socioeconómicos de la dolarización? Steven, ¿quieres hablar? ¿Abriste tu micrófono, Steven? ¿Algún aporte, algún criterio de todo lo que hemos visto del tema de la dolarización en el Ecuador? No, profesor, por mi parte todo claro, la verdad. Yuladi, alguna reflexión? ¿Algún aporte, algún criterio? ¿Te escuchamos? ¿No? Ok. Ahí me escucha, profe. Sí, muy bien, gracias, Yuladi. Ya. No, profe, sí, capté toda la clase perfectamente y no, no tengo ninguna duda. ¿Algún Gracias. criterio que nos quieras entregar? ¿Algún aporte de todo lo que hemos discutido, hablado, presentado? ¿Sí? ¿Ninguno? ¿Alguien más, chicos? Bueno, si no hay ningún otro aporte, ¿qué les parece? Sí, finalizamos la reunión. Nos tomamos 5 minutos. A las 20:40 regresamos, ¿les parece? Y regresamos justamente para ya prepararnos, empezar a listar, abrir la plataforma y rendir el test. A las 20 horas, a las 21:40 regresamos. Bueno, profe. Gracias.